Bienvenidos al segundo teórico de aparato cardiovascular del ISEF, en la asignatura Fisiología 1. Como habíamos comentado en el anterior teórico, el corazón tiene su propio sistema de circulación y distribución. Ese está dado por las arterias, en general lo que se llaman vasos coronarios. Las arterias son los vasos que emergen de la aorta y las venas coronarias son las que llevan desde las células cardíacas, los miocitos, la sangre nuevamente hacia el interior del corazón. Acá tenemos en el sector superior una imagen anterior del corazón donde se destaca las arterias coronarias. Como vemos acá, este vaso sería la aorta y hacia la derecha surge la arteria coronaria derecha y hacia la izquierda emerge el tronco de la coronaria izquierda, que luego de un corto trayecto se divide en dos, en lo que es la arteria descendente anterior, que discurre por el surco interventricular anterior, y por otro lado la rama circunfleja que recorre el surco auriculoventricular. Acá tenemos una imagen posterior, o sea, visto desde atrás el corazón. Esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, y acá vemos lo que vimos anteriormente, la vuelta, ¿sí?, de la arteria coronaria derecha, ¿sí?, que en la mayoría de las personas, luego de dar, ¿sí?, digamos de hacer una curva por el surco auriculoventricular derecho, posterior, ¿sí?, desciende por el surco interventricular posterior. O sea que lo que vendría a dar se llama arteria descendente posterior. Y por otro lado tenemos a la circunfleja, que veíamos en el sector superior, que daba la vuelta acá, la vemos emerger por acá, y muchas veces ella, luego de un corto recorrido, ¿sí?, se queda por ahí, ¿no?, en lo que es el surco auriculoventricular posterior del lado izquierdo. En algunas personas la arteria circunfleja da la descendente posterior, ¿sí?, eso en una minoría de personas. A su vez también vemos marcado en azul lo que es la sangre que regresa hacia el corazón, ¿sí?, en el cual confluyen hacia un vaso que se llama el seno coronario, que termina desembocando en la aurícula derecha. Por lo tanto, como ustedes van a leer, los vasos que llegan a la aurícula derecha son la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario, que trae la sangre del propio corazón. Lo importante a conceptualizar es que el corazón es un músculo que tiene, como vamos a ver, altos requerimientos de oxígeno. Es un hueco que se tiene que nutrir, que está permanentemente en movimiento, ¿sí? Vean acá lo que es el espesor del ventrículo izquierdo, ¿sí?, la diferencia que ustedes van a leer también que tiene con respecto al ventrículo derecho. Acá tenemos diferentes imágenes, ¿sí?, del sistema arterial y el sistema venoso del corazón. Por lo tanto, el corazón utiliza una parte del gasto cardíaco proporcionalmente mayor a otros tejidos. El gasto cardíaco, como ustedes van a leer, es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto. Para una persona en reposo se ubica aproximadamente entre 4 a 6 litros por minuto, que es lo que empuja el corazón por minuto. Y una parte de esa sangre va hacia el propio corazón. El propio corazón que utiliza, como dice ahí, 250 mililitros por minuto, o sea que aproximadamente el 5% del gasto cardíaco es para el propio corazón. Vean que para una persona que pesa 75 kilogramos, si el corazón pesa aproximadamente 250 gramos, que es el 0,3% del peso total de la persona, y sin embargo consume un 5% de ese gasto cardíaco. Por lo tanto, si distribuimos el gasto cardíaco en una torta, ¿sí?, el 5% iría para el propio corazón, que es proporcionalmente elevado si lo comparamos con lo que es el peso del corazón. El corazón
tiene una alta extracción de oxígeno, o sea que saca una importante cantidad de oxígeno comparado con otros tejidos, ¿sí? Eso es porque depende casi exclusivamente del oxígeno para cumplir sus funciones oxidativas. El metabolismo lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso y el curso que viene. El oxígeno es una molécula esencial para cumplir las funciones de obtención de energía, y el corazón particularmente es un órgano que puede vivir muy poco sin oxígeno. Hay algunos otros tejidos que pueden tener alguna reserva funcional mayor, pero el corazón es un órgano que necesariamente tiene que tener oxígeno para poder cumplir con las funciones. Y cuando esa cantidad de oxígeno se resiente, la disponibilidad de oxígeno se resiente, esto dicho en un lenguaje técnico es cuando el aporte es menor que la demanda, comienza una situación que se llama isquemia. Isquemia es el nombre técnico para definir ese desbalance entre lo que es el aporte y la demanda, y si esa isquemia se hace crítica, la célula cardíaca en este caso puede morir. Diferentes situaciones pueden dar esa situación de isquemia. Lo más frecuente es que el sistema de distribución falle, como vimos en el teórico anterior, que esa arteria que suministra el oxígeno se obstruya de manera a veces temporal y por lo tanto no pueda cumplir con la función de dador de oxígeno. Durante el ejercicio, como ejemplo, el gasto cardíaco aumenta y también aumenta el gasto coronario, ¿sí? Y para aumentar la cantidad de oxígeno que va hacia el corazón, la principal opción que tiene el corazón es disminuir el tono de las arterias coronarias. El tono es ese estado de semicontracción que tienen los músculos, ¿sí? En este caso, el músculo, como van a ver en los teóricos y en los contenidos que ustedes tienen que leer, las arterias, o en sí muchos vasos, tienen músculo y ese tono puede disminuir o aumentar. Al disminuir ese tono, el calibre del vaso aumenta y por lo tanto tiene la posibilidad de que circule mayor cantidad de sangre. Si por otro lado el tono aumenta, el calibre del vaso se reduce y la cantidad de sangre que circula por ese vaso va a disminuir. Durante el ejercicio entonces el tono de los vasos coronarios aumenta y por lo tanto aumenta la cantidad de sangre que circula y a su vez por lo tanto también aumenta la cantidad de oxígeno que le va por ese vaso. Otro concepto importante es que el ventrículo, principalmente el ventrículo izquierdo, se nutre en diástole. Como ustedes van a leer, la presión que ejerce el músculo sobre los vasos durante la sístole es elevado y por lo tanto la circulación del ventrículo izquierdo se da durante la relajación, o sea, durante la diástole. Sístole y diástole son momentos del ciclo cardíaco. La sístole es la contracción y la diástole la relajación. Estos conceptos los vamos a ir profundizando en los siguientes teóricos. A su vez, la circulación coronaria es pobre en circulación colateral, o sea que en general un determinado vaso se encarga de la nutrición de un determinado sector, tiene poca circulación colateral y tiene más circulación terminal. Eso lleva a que cuando se obstruye un vaso a veces no pueda ser suplido por otro. Acá tenemos algunas características de la configuración interna del corazón que ustedes van a ir estudiando. Como veíamos, el corazón es un órgano hueco. En la imagen superior lo que tenemos son las imágenes de las aurículas. Es importante acá que ustedes puedan estudiar la configuración interna de las diferentes cámaras cardíacas. Como ustedes van a ver, las aurículas son más lisas que los ventrículos, como vemos acá son más irregulares. Eso responde a una serie de elementos que tienen los ventrículos, que son los músculos papilares que se encargan de fijar las valvas y que impiden que estas valvas puedan protruir o abrirse hacia las cámaras superiores.
Acá tenemos otras imágenes de lo mismo, unas imágenes en el cual vemos la aurícula abierta, ¿sí? Y parte del ventrículo derecho en la imagen superior. Acá tenemos una imagen del ventrículo derecho abierto, donde sobre todo se destaca las válvulas y la estructura de las válvulas. Como vimos en el teórico anterior, las válvulas lo que hacen es permitir la circulación de la sangre en un sentido y no en otro. También dijimos que las válvulas auriculoventriculares se llaman mitral y tricúspide, la tricúspide en la derecha, la mitral del lado izquierdo, y están anclados a un sistema que lo que le da es la fijación. Acá tenemos la valva, que es como esta sábana que vemos acá desplegada, y estas son las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas son estructuras que son inextensibles, que permiten anclar a la valva hacia la pared del ventrículo por medio de los músculos papilares, que son estas estructuras que emergen de la pared, en este caso del ventrículo izquierdo. Así vemos cómo es la estructura de las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas sigmoideas, aórtico-pulmonar, al ser más pequeñas, no necesitan el sistema de sujeción, sino que cada valva tienen es un segmento de esfera, un tercio de esfera, ¿sí? En el cual el principio es el mismo, ¿no? Permiten que la sangre vaya de los ventrículos hacia los vasos, pero que no vaya de los vasos nuevamente hacia los ventrículos. En estas imágenes tenemos abiertas las válvulas auriculoventriculares. Esto es el sector anterior, esto es el sector posterior, y acá hemos resecado las aurículas y vemos este lado la válvula mitral, este lado la válvula tricúspide. Vemos como la válvula mitral tiene 2 valvas y la válvula tricúspide tiene 3 valvas, y estas están abiertas. Esto vendría a ser durante la contracción auricular, que tiene que pasar la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. Por otro lado, las válvulas semilunares, aórtico y pulmonar, están cerradas. En la imagen inferior, las válvulas auriculoventriculares tricúspide y mitral están cerradas, y las válvulas auriculoventriculares, sigmoideas, aórtico y pulmonar están abiertas. En este caso coincide seguramente con la sístole ventricular, o sea, la sangre está saliendo de los ventrículos. Acá comparamos la imagen cadavérica con la imagen en un dibujo, ¿sí? En este caso se muestran la correspondencia de cada una de ellas. Este es otro corte axial en el cual vemos la diferencia en el espesor de la pared. La pared del ventrículo es mucho más gruesa. Esto responde a una adaptación funcional del ventrículo, dado que el ventrículo izquierdo tiene que empujar la sangre hacia todo el cuerpo, por lo tanto tiene que generar una mayor tensión o una mayor presión por la sangre, hacia la sangre. Por otro lado, el ventrículo derecho solamente tiene que empujar la sangre hacia los pulmones, es un sistema de bajas presiones, y como vemos acá, el espesor de la pared del ventrículo es mucho menor en el ventrículo derecho comparado con el ventrículo izquierdo. Volviendo un poquito para atrás, acá tenemos las imágenes de las válvulas auriculoventriculares. La dirección de la flecha indica, ¿sí?, la dirección de la sangre. En este caso, la válvula mitral está abierta, ¿sí?, durante la sístole auricular, y acá se cierra durante la sístole ventricular e impide que la sangre vuelva nuevamente hacia las cavidades superiores, o sea, hacia las aurículas. Finalizando, entonces, nuevamente como ejercicio, recordar la circulación de la sangre, y ahora sí tener claro los nombres de las diferentes válvulas, los nombres de las diferentes estructuras que va surcando la sangre a lo largo del recorrido. Y por último, introduciéndonos al próximo teórico, recordar que el corazón es un músculo. Ese músculo tiene algunas propiedades particulares que los diferencian del músculo esquelético o voluntario. Es un músculo que tiene la capacidad de generar un estímulo eléctrico, y a su vez tiene la posibilidad de propagar ese estímulo eléctrico para que el corazón se contraiga de manera rítmica. Eso responde a algunas propiedades que están
Es una estructura más pequeña que esta estructura macroscópica que estamos viendo y tiene su explicación, ¿sí?, a nivel celular. Por lo tanto, para el próximo teórico vamos a ver qué es el potencial de acción y cómo es que se genera en el corazón y se propaga a lo largo de todo el corazón. Muchas gracias.